Muy buenas tardes. Yo me presento, yo me llamo Brian Rogelio Tambres Cook, un estudiante del Instituto Internacional Tecnológico. Yo vengo a explicar un poco sobre la resolución de mi parcial, que esta es una resolución esta es la gráfica del MRU, Movimiento Rectilíneo Uniforme, y tenemos que identificar así tengo que, tenemos que, tengo que explicar cómo se realiza y cómo se determina así todo el procedimiento para realizar. Como dice aquí, si dos partículas A, tenemos la partícula A que está por acá, que tiene un ángulo de 45 grados, y la partícula B que tiene un ángulo de 53 grados. Varían su posición de acuerdo a la gráfica. Como lo podemos ver, esta es nuestra gráfica mostrando determina el instante del tiempo en el que ambos están en la misma posición. Como nos dice, tenemos que determinar la posición, el tiempo de estas dos partículas, el tiempo que tardan para cruzarse. Así comenzamos para así explicándolo firmemente para que quede un poco claro y demás. Como principalmente, o para mí, tenemos que graficar esto para así poder determinar un poco más sobre lo que, para ver los datos que tenemos. Como, como dice acá, esta es la velocidad, esta es la otra velocidad, esta es la distancia que tienen estos dos, esta es la distancia. Y como dice el problema, tenemos que determinar el tiempo en que se cruzan estas dos partículas, y eso tendremos que identificar qué valor tiene la partícula A. Tenemos que determinar cuál es su valor. Así principalmente tenemos que utilizar la A, que es igual a la tangente de su ángulo. La tangente del ángulo es de 45 y nos da el resultado de la velocidad A, nos da el resultado de 1 metro por segundo. Este es el valor de la partícula A. Y ahora, consecutivamente, tenemos que buscarlo de la partícula B. Asimismo, tenemos que buscar cuál es su valor. Y tendremos que buscar la partícula B. Es lo mismo, tenemos que utilizar la tangente del ángulo, que sería 53. Y la velocidad B tendría que dar un resultado de 1.33 metros por segundo aproximado. Y tenemos que utilizar la fórmula del tiempo, el tiempo del punto de encuentro, que sería el tiempo de aceleración es de la distancia dividida entre la velocidad 1 y la velocidad 2, que esto sería igual. La distancia es de 7 y tenemos que dividir y más redondable, y la velocidad 1 tiene que ser mayor a la velocidad de 2 para así tener en cuenta. Y tenemos que restarle la velocidad 2. Y el tiempo así quedaría nuestra comisión, y ya solamente tendremos que operarlo, que esto nos quedaría como un resultado del tiempo del punto de encuentro. Se tendría que quedar como 21.21 segundos. Ese es el tiempo que tardan las dos partículas en cruzarse en el mismo punto de encuentro.
Ese es el tiempo que tardan para cruzarse las dos partículas. Y como tenemos el siguiente problema, que esto es el problema de movimiento rectilíneo uniforme variado, que tenemos un problema que dice, lo siguiente. Cuando Sergio Pérez inició su movimiento en su auto de carrera, partió de reposo y alcanzó una velocidad de 220 kilómetros por hora en 4 segundos. Nos dice que tenemos que calcular la aceleración y la distancia que recorre en ese tiempo. Tenemos que analizar y aplicar los datos que tenemos. Biología. Nos 2026. Nos dice que Sergio está acá y parte de un reposo. La distancia que recorre es en 4 segundos. Como nos dice que parte de un reposo, entonces nuestra velocidad inicial sería 0. Velocidad inicial. Y nuestra velocidad final, como nos dice acá, es de 220 kilómetros por hora. Esa sería la velocidad final. Y en estas circunstancias tenemos que hacer una pequeña conversión. Tenemos que convertir todo esto y 220 kilómetros por hora a metros sobre segundos. Ponemos nuestros datos que de 220 kilómetros sobre hora lo multiplicamos. Sabemos que un kilómetro equivale a 1000 metros. Lo multiplicamos y la hora tiene que ir para arriba para que se pueda despejar. Una hora equivale a 3600 segundos. Y esto nos daría un resultado de 61.11 aproximados. Metros sobre segundos. Y ya que tenemos nuestra pequeña conversión, utilizamos nuestra fórmula, que es la velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos la aceleración por la distancia. Y como primero nos dice que tenemos que buscar la aceleración, la distancia, y primero tendríamos que buscar la aceleración. Tenemos que transformarlo así, esperando. Sacamos la aceleración, que quedaría igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Dividimos entre la distancia y nos quedaría como la aceleración. Y como sabemos que ya no es 220 kilómetros sobre hora, sino que es de 61.11 metros sobre segundos. Y lo restamos, como dice aquí, lo restamos sobre la velocidad inicial. Y ya sabemos que la velocidad inicial es de 0. Lo dividimos sobre la distancia, que es el tiempo que tomó en recorrer toda esa distancia. Es de 4 segundos. Entonces nos quedaría que la aceleración es igual a 61.11 metros sobre segundos dividido entre 4 segundos. Y eso nos daría 61 dividido entre 4, nos daría como la aceleración nos daría como 15
22.28 metros aproximados. Y ya tenemos, como ya tenemos la aceleración, ahorita buscamos la distancia y aplicamos la fórmula de la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y nos quedaría como así. Sustituimos los valores, sabemos que la velocidad inicial es de 4. El tiempo es de 4 segundos. Más un medio. Y ya sabemos que la aceleración vale a 15.28 por el tiempo, que es 4 al cuadrado. Y la distancia que nos quedaría, que sería la distancia, es igual a y cualquier número que el 0 esté multiplicando cualquier número, nos da un resultado a 0. Así que 0 más, y todo esto de un medio a la aceleración de 15.28 por 4 al cuadrado, nos daría un resultado de 122.24 y exacto que nos quedaría así. Y la distancia nos quedaría como 122.24 metros. Y esa sería nuestra ecuación. Ya determinamos que la aceleración es de 15.28 metros. La aceleración que avanzó Sergio en su auto de carrera, y la distancia que recorrió en metros nos quedaría como 122.24 metros, así la distancia que recorrió. Y solo sería eso, y muchas gracias.